Acá seguimos hablando un poquito de Doña Petrona, de lo que nos dejó la columna de J.P. Rodoni, ahora con un nuevo incorporado, que es el neurólogo Ramiro Linares, que ya está en la mesa aquí de APP. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, José. ¿Cómo les va? Un gustazo estar acá, como siempre, que los visito. Y venís seguido al programa. Tenés una especialidad que nos interesa. Y a mí me interesa más la de Doña Petrona, pero... Doña Petrona, ¿no? Recién estábamos hablando, yo les decía fuera del aire a los chicos que no tengo el libro de Doña Petrona, nunca lo tuve, mi madre tampoco, y dije que vos seguramente tenías alguna anécdota relacionada a Doña Petrona, y no. Tampoco. Necesito ese libro. Sí. Necesito el libro Claro, de pero Doña fíjate Petrona. que se comenta como algo que no tenés. No decís, me falta el libro de Chichita Arquiaga. Claro. Decís, me falta el de Doña Petrona. Doña Petrona. Lo he buscado y los que he encontrado no están rotos, están gastados. Que Claro. es clara demostración de lo que se los De ha lo que usado, se ha básicamente. usado, ¿no? Sí, es un libro de los que uno tiene que tener, pero bueno, es difícil. Sí, conseguir uno Sí. de la época y que no esté deflecado, ¿no? Muy manchado, ¿no? Muy manchado. Lleno de mancha de aceite Eso. y harina. Claro. Lo bien que habla de Doña Petrona, Claro. eso, ¿no? Un libro que se pone ahí arriba de la mesa. Tal cual. Y dijiste que encontraste un libro de cocina, ¿de qué año? Creo que es 1895, una cosa así. Bastante interesante. También se presenta como un libro de cocina práctico, pero bueno. Quilombo, ¿no? Te dice Claro. cómo criar al Claro, cerdo. empieza desde más o menos de cómo alimentar a las aves de granja y termina cocinando, no sé, platos extremadamente complejos, pasando por, no sé, cómo lavar los manteles y una cantidad de utensilios de cocina que, bueno, ocupa una habitación entera, más o menos, pero Claro. está buenísimo porque tiene un par de cosas muy interesantes de cuestiones básicas de cocina que por ahí tienden a perderse por ahí en cómo se hace en el día a día, porque uno va al supermercado y las compra. Sí. Y Hoy a no sabemos veces cómo se está hace la bueno. crema. Claro. Bueno, claro. una vez, ¿te acordás, José, que alguna vez al pasar tiramos una idea nosotros dos de A ver. hacer un programa de cocina con viejas recetas de cocina, yo metiéndole la historia Sí, sí. y vos haciendo, claro, la salsa que hacían de no sé qué, Está de buenísimo, hay unas cosas bárbaras. 7000 calorías la salsa. Y bueno, se usaba crema. muchísimo, ¿no? Claro. Salsas a base de yema de huevo y manteca, exclusivamente. La sopa de papa, que lleva básicamente papa y grasa de cerdo. Bueno, Que como está caliente se derrite. sí, obvio, la podés ingerir, digamos. Podremos meter una cocina acá y hacerlo. Acá tranquilamente. Si para algo tenemos cámaras y un estudio tan grande es para hacer esas cosas. Una nafe. Sí, mirá a Ramiro cocinando ahí. Me ofrezco a cocinar. Bien. Ahí está. Bueno, ahí Doy está, fe, claro. esa foto la saqué yo. Ramiro cocinando en unos calderos. Quedó bien Sí. ese guisito. Ese mediodía casi ocurre una tragedia. Quiero alertarlos a la gente que por ahí tiene esas cosas. Ese Vieron- mediodía se comió a las 5 de la tarde. Bueno, Sí. se extendió Se la extendió. cocción. Pero, ¿vieron esos como sopletes que se venden en las ferreterías? Que llevan una garrafita chiquita de gas butano, que parece un aerosol. Bueno, Ramiro lo usó para prender el fuego. Yo tengo uno en casa también, prendo el fuego con eso cuando tengo que prender un fuego. Pero la cuestión es que se le cortó el pico y Ramiro salió de adentro de ese galpón. Nadie entendió por qué corría. Salió corriendo Claro. con una garrafa así en el pico que tiraba un chorro de gas butano de 2 metros. Que imagínate si eso Un se te peligro. pasa en tu casa Podría y haber además está explotado prendido, todo, ¿no? sí, Claro, sí, en el sí. departamento, en el Claro. quinto B. Claro, el quinto B. ¿A dónde lo tirás? Exacto. Salí como llevando la antorcha olímpica. Exacto. Bueno, pero con riesgo de explosión. Bueno, gran anécdota. Bueno, eso no estaba en el libro de Doña Petrona. No No estaba alertaba incluido. sobre los peligros del gas butano. Muy bien, bueno, vayamos a lo que, A lo que nos convoca. Que esto también nos convoca, pero bueno, por ahí no tiene que ver con tu especialidad y está a las claras, ¿no? claramente. Ramiro, decíamos al inicio del programa que la excusa para que hoy estés acá en el programa es que en la semana fue el Día Mundial de la ACV y un poco en chiste, lo decíamos acá con los chicos en la mesa, hace años atrás, vos sabrás decirnos más o menos, la gente se moría de repente y decía, ¿y de qué se murió? Y Patatús. Un patatús. de un patatús, Sí, ¿viste? Y aparecía sí. tirado en el patio. Sí, Y no se sabía mucho. Y ahora hay como una cuestión de decir, che, que es una epidemia de ACV, todos se mueren porque lo escuchamos todo el tiempo. El otro día escuchaba a
Furriel, Joaquín es el nombre del Sí. actor, Joaquín Furriel. Sí. Dice, yo tuve una ACV a los 40 años. Ujú. Hernán Casiari, que tuvo, no ACV, no tuvo un ataque al corazón, Casiari. Bueno, pero no importa. Digo, gente joven que Se sufre. viene la anécdota de Linares con Casiari. No, ya la conté. Estuviste bien. Estabas callado y bien. Está bien. Bueno, pero es como que escuchamos todo el tiempo, incluso en la televisión, se ve. ¿Qué pasa? ¿Ahora hay más ACV o está más diagnosticado? ¿Qué onda? No, a ver, se diagnostica de una manera mucho más precisa y en realidad siempre fue muy frecuente la ACV. Para tener una idea de más o menos del impacto y de la frecuencia de esto, en la Argentina ocurre una ACV en promedio más o menos cada 15 minutos. ¿Sí? O sea, es muy alta la frecuencia de ACV. No, ¿sí? qué lotería. Yo ya tengo miedo. Lo que pasa es que por tener una ACV, hay que definir primero un poquito esto porque hay distintos tipos de ACV. ACV, que es accidente cerebrovascular, es cuando una arteria, a grandes rasgos, o se tapa o se rompe. ¿Sí? Si se tapa, que es lo más frecuente, que es más o menos el 85-87% de los casos, la mayor parte de la gente sobrevive. ¿Sí? Tiene una mortalidad que más o menos ronda el 15%. ¿Sí? ¿Sobrevive con o sin secuelas? Ese es el problema. Sobrevive, pero un porcentaje muy alto puede tener secuelas. ¿Sí? De la gente que rompe una arteria, que tiene un ACV hemorrágico, ahí se divide en 3 fríos tercios. ¿Sí? Un tercio de las personas que lo tienen se mueren, un tercio tienen secuelas importantes y un tercio tiene una sobrevida bastante cómoda. ¿Sí? O sea, el ACV hemorrágico es mucho menos frecuente, pero muchísimo más grave. Claro. El ACV isquémico, que es el más común y es el que generalmente nos expresamos cuando hablamos de ACV, tiene una frecuencia muy alta, pero mucha gente sobrevive y digamos, puede sobreponerse muy bien a haber tenido un ACV de tipo isquémico y por ende todos los días en la calle cruzamos gente que tuvo un ACV, porque al tener una frecuencia tan alta y no nos damos cuenta, o charlamos con ellos y no nos damos cuenta porque quedaron muy bien después del ACV. El tema es que, a pesar de que hay mucha gente que queda muy bien, hay mucha gente que no, y mucha gente que tiene secuelas persistentes, mucha gente que requiere de una asistencia prolongada en rehabilitación, en estimulación y demás para recuperarse, y que requiere eventualmente también, obviamente, de tratamientos de distinto tipo para evitar un segundo ACV, ¿sí? Que también el haber tenido un ACV ya de por sí es un factor de riesgo para tener otro. ¿Sí? Si tuviste un ACV, tenés más chance de tener otro. Entonces, ahí es importantísimo el tener un cuidado y poner en marcha todo lo que se llama la prevención secundaria para evitar un segundo ACV, porque las chances de tener en un segundo cuadro un episodio más grave empieza a crecer, empieza a ser cada vez más alta. ¿Y qué se le dice a la persona? Tuvo un ACV, zafó, está vital, pongámosle, tiene una reunión con vos y le decís, bueno, tenemos que activar el protocolo para evitar el segundo. Bien. ¿Cuáles son esas cosas que hay que cambiar? Se ponen en marcha estudios, primero que nada, para ver si uno puede detectar qué factores de riesgo existen en esa persona que puedan predisponer a que tenga accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay algunos factores de riesgo modificables y otros que no lo son. Claro. Los años que cada uno tiene no se modifican. Obvio. Sí, eso es un factor de riesgo que incluso en ACVs de alto peso, por encima de los 50, Por encima de los 50. cada 5 años duplicamos el riesgo. ¿Cada ¿sí? 5 años? Cada 5 años, sí. O sea, es bastante. ¿Sí? ¿Qué Nada se- más que por cumplir años. Estoy empezando a transpirar. con esta entrevista. bueno, está No, bien. pero a ver, muchas cosas te multiplican riesgos de muchos problemas. ¿sí? Ayúdeme, doctor. Es así. Doctor, ¿qué puedo tomar? Pero bueno, hay cuestiones preventivas básicas que uno puede establecer y a veces con tratamientos preventivos muy sencillos, como, no sé, tomar aspirina y un medicamento para el colesterol, por poner un ejemplo. Sí. Por ahí uno puede reducir el riesgo de una manera descomunal, ¿sí? Entonces, lo importante es evaluar bien el contexto de ese paciente para ver qué cosas son las que uno tiene que ajustar para que eso no vuelva a pasar. Y por ahí el dato interesante en el contexto ACV y de los últimos años es que sí está creciendo en cuanto a su incidencia en personas jóvenes. ¿Sí? Hay más ACV en las personas jóvenes de lo que existía antes. ¿Por qué ocurre esto? Qué buena pregunta. Bueno,
no se sabe de manera concisa y precisa decir es esto, ¿no? Pero al parecer son varias cositas que están ocurriendo, entre ellas el aumento del sedentarismo, ¿sí? La mayor parte de nuestras tareas son estando sentados. En general, una mayor sobrecarga de estrés en los distintos ámbitos laborales o una tolerancia diferente de las personas al estrés, porque eso también es un tema, ¿sí? Es decir, no todos nos bancamos de igual manera al estrés. Y Mirá. eso también es un tema que al parecer puede tener un impacto en esta incidencia. Claro, dos personas sometidas al mismo estrés no... Bien, al parecer No la lo gente toman de cada la vez misma tolera manera. menos al estrés, Ah. eso también está estudiado, Sí, sí. Y bueno, y el impacto que eso tiene la afecta más como para tener problemas de este tipo. Después, la pandemia tuvo un impacto alto en aumentar la incidencia de ACV. El COVID en sí, tengo varios pacientes jóvenes que tuvieron ACV por culpa de haber tenido COVID, ¿sí? Entonces, eso también provocó un cambio en la estadística. La cara de ¿sí? Sofi como diciendo, la puta madre. Y bueno, son cosas que nos pasaron a todos, es así. Sobre todo porque COVID provocó la aparición de problemas cardíacos y arritmias en personas jóvenes que por ahí no tenían todavía ese tipo de antecedentes y ahí disparó la presencia de ACV. Entonces, eso fue un poco, por lo menos según lo que se sabe hoy en día, ¿no? Lo que está teniendo un cierto peso para generar esto como más frecuente en las personas jóvenes. Es notable como uno te puede invitar como entrevistado una vez por año y cada vez que venís, a vos o a otro neurólogo, no es que estoy hablando bien de vos. No, pero es una realidad, van Y cambiando hay, las hay cosas. una actualización, Sí. digo, justamente la neurología es como una especialidad que requiere de una actualización constante, ¿no? Mira, yo creo que no indico absolutamente ningún tratamiento de los que indicaba cuando me recibí de neurólogo, ¿sí? Claro. Es decir, cambiaron, te diría, casi todos. Qué Casi loco todos. eso, ¿no? Lo peor es que algunos están contraindicados hoy en día. Claro, Lo que pasa- una y, lobotomía, ¿no? El problema... Lobotomía con un crayón. Pero Claro. esto hace a todo lo científico. Muchas de las cosas que yo estoy haciendo hoy en día, tal vez, en 20 o 30 años, estén contraindicadas. Y es una realidad de todo lo científico. Es así. A ver, es así porque, de alguna manera está bueno que sea así, porque es una constante revisión de lo que uno va haciendo. Y es la única manera de ir, de alguna manera, mejorando en los aspectos relacionados con la ciencia. Es un aprendizaje permanente. Sí, me preocupa que como humanos estamos más expuestos a todo, ¿no? Esto que decís. Ahora hay más ACV en gente joven, por el COVID, por el estrés, por el sedentarismo. Sí. Digo, la tecnología, la ciencia avanza y nosotros cada vez... Y bueno, nos ayuda para un montón de cosas y en otras nos perjudica, claramente. Ojo, muy probablemente todas las próximas líneas terapéuticas importantes aparezcan gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ahí no vamos a tener el vuelto que vamos a recibir seguramente de lo antes tecnológico, ¿no? Sí, nos va a asesinar un robot, pero no, capaz que nos da la solución. Nos da una solución Nos también. trae- Sin ACV, pero te mató Claro, pero Claro, te asesinó claro. Sí. el O sea, robot. por ese lado es por donde vienen los avances, los próximos avances, sin duda. Claro. O sea, está todo en desarrollo por ese lado. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? A partir de los 50 años, como Ujú. hay más chances, cada 5 años se duplica, dijiste, Sí. se duplica. Sí. Bueno. A ver, algunos tipos de arritmia te multiplican por 53 el riesgo de ACV. Yo ¿sí? tengo Por ejemplo, problemas de algunas, no todas las arritmias. ¿sí? Entonces, hay cosas que es mucho peor, ¿sí? Que te afectan mucho más que la edad. El ser hipertenso y no tratarte, Claro. es un Hipertenso factor de tratado. riesgo. Tratado. Hipocondríaco. Me gusta cómo le bajan las... Hipocondríaco. Hipocondríaco. Claro. Hipocondríaco no tratado. No tratado, no tratado. Bueno, pero Hipocondríaco intratable. intratable. Pero bueno, hay muchas cosas, por suerte, que uno puede hacer como para prevenir hoy en día y que puede cambiar todo eso. Ahí me parece que si la tecnología y la ciencia ha avanzado en ciertas cosas, imagino que también ha avanzado en ciertas recomendaciones que se le puede dar a este hipocondríaco que está escuchando ahora, ¿no? Claro. Pero imagino que entiendo que a cualquier edad está bien empezar a tener buenos hábitos, pero sería recomendable más o menos... Cuanto antes. ¿Cuánto? Claro. Bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto antes? Cuanto antes. Listo. Sí, ¿Y cuanto cuáles son antes. esas cosas que vos decís en el ABC de las recomendaciones para intentar evitar un Ujú. ACV? Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Primero que nada, controlar factores de riesgo que ya conozcamos.
¿sí? Muy bien. Es decir, somos hipertensos, diabéticos, tenemos el colesterol alto, corregirlo, ¿sí? Sí. Porque es más o menos sencillo y seguramente con eso vamos a disminuir mucho nuestro riesgo de ACV a futuro. El cambiar los hábitos, el sedentarismo sobre todo, en primer lugar. ¿Cómo se rompe el sedentarismo? ¿Qué es una persona sedentaria? Y quien está la mayor parte del día sentado, sin moverse, o que realiza tareas de manera estática, que es hoy en día es la mayor parte de la gente. ¿sí? Un médico, un oficinista, La mayor alguien parte que de la está, gente. que labura sentado. Mucha gente está 8 horas sentado, pero permanentemente, y con suerte se levanta nada más que para ir al baño y vuelve a sentarse. Eso es catastrófico. Es decir, eso lleva a que tengamos un montón de problemas, no solo ACV, ¿sí? Tenemos más infarto, tenemos más demencias por culpa de eso. Entonces, y son cosas que se corrigen con poco. Claro, ¿cómo corregimos Con eso? poco. No soy un tipo sedentario porque hago esto. Claro, a ver, hay muchas cosas que uno puede hacer para evitar el sedentarismo y por ahí lo que yo voy a decir no alcanza, pero para lo cerebral, si uno quiere estimular en lo cerebral, el hacer 30 minutos de actividad física 3 veces por semana alcanza. Es nada, es 1 hora y media por semana. ¿sí? Muscular En lo posible. ¿Es actividad física? Sí, para lo cognitivo es lo más recomendable. Eso es ¿Muscular? llamativo. Sí. Hacer fuerza, Sí, ¿no? sí. Linares muscular. No, no sabés cómo estoy. Todos los días 1 hora y media estoy yendo. Sí, esta mesa toda muscular. Todo, Sí, todo. Nosotros Sí, somos sí, de... bien. El biógrafo ni te digo. Muy bien. Ah, Musculación plena. Sí, levanta, sí. levanta. No. Es el que más levanta. Sí. Levanta Me están hasta, gastando. hasta que le viene la hipocondría no. Sí. Cuando Hasta digo, que- ay, me voy a romper, Ah, largo. Está haciendo 100 kilos de pecho y de repente dice, ay, me va a dar una CB y El afloja. Claro. biógrafo es el que afloja, más afloja. levanta y después que entre Linares y yo estamos parejos. Parejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero digo, decimos hacer fuerza y uno piensa, eso no es para mí. No. Yo voy al gimnasio con gente que hay hasta de 80 años haciendo fuerza. ¿Seguro? Y Sí. lo que- Tengo pacientes de más de 90 años haciendo Bueno, fuerza. pero Yo hay soy el algo- más viejo de mi gimnasio. ¿Vos sos el más viejo? Bueno, también puede pasar. Es preferible ser el más viejo del gimnasio al más joven del geriátrico. No, Muy bien. sí, muy Ah, bien, Juan muy bien. José. Voy a usar, Dios voy a usar mío. esa reflexión. Muy Claro. buena. Voy a usar, Dios, la voy a como usar, resumen, como voy a resumen. usar Bien esa ordinario. reflexión la voy a usar todos los días. No, ¿viste? Yo voy a tirar acá un secretito. A Ramiro suelo consultarlo por mis problemas y en algún momento, pero fuera del consultorio, él me ha dicho, "Che, levanta un par de pesitas Claro. por mi tendencia al bajón. Sí. Sí, bueno, No, eso lo bien te que ayuda. hace. Cambia de verdad, todo, a mí, cambia todo. yo hace un mes, ayer un mes, y me costó entrar, porque... Perdón, ¿Cuántas- cuesta, todos los días cuesta ir. Sí, no, Personalmente, pero te todos cuesta- los días bueno, cuesta ¿Cuántas ir. veces por semana vas, Linares? Yo todos los que puedo, por lo general 4 o 5. No, lo que Por quise 4 decir sí. es Eso, que el cada de día que toda uno el- va, cuesta ir. Sí, cuesta. Después salí genial, Salí pero genial, oh, eso. decís, Bien, hay que bueno. ir, qué plomo. Bien, pero está buenísimo. Es decir, es No, a mí mejor no me eso que cuesta tomar ir. un remedio. Es más fácil tomar un remedio. Sí. ¿eh? Claro. Y no es lo mismo. Es decir, no Y te no va es lo mismo. ningún remedio va a generar la No, protección no. que te genera eso. Entonces, ¿Vos vas, no te va a- Ramiro? Sí. ¿Sí? también, sí. No, no sabes. ¿Cuántas veces las por semana? dominadas que hace No, Ramiro. Las que puedo. 3 veces por semana. Las que puedo, los dos primos contestaron Sí, lo mismo, las que puedo. Las que puedo. Sí, pero es que sí. ¿Eh? No, está bien. No digo que no nada, pero los dos dijeron lo Somos mismo, las sinceros que al puedo. contestar. Ramiro, cuando decimos hacer fuerza, por ahí hay gente que está pensando y dice, oh, qué hinchapelote están diciendo que yo me pongo a hacer banco plano con... No. Estás en una silla de ruedas. Hay un oyente que está en silla de ruedas Exacto. ahora y dice, ¿y yo qué hago? 2 pesitas, 2 mancuernas chiquitas de 1,5 kilos cada una que no pesan nada y ponerse a hacer un poquito de Agarrás el libro de Doña ejercicios. Petrona y haces... Claro. También. En lo posible, y está bueno, a ver, en todo caso uno le puede pedir a un kinesiólogo que lo asesore para evitar cualquier tipo de lesión. Eso. Y después ya uno genera el hábito y lo hace regularmente y listo. No es nada complejo, es una cuestión nada más de poner un poco de voluntad para escapar de lo que puede ser el sedentarismo del día Claro. a día y empezar a generar un cambio de hábito que tiene un beneficio muy grande. Ir a laburar caminando. Por ejemplo, son pequeñas cosas qué sé yo. que te modifican mucho. Saliendo de lo que puede ser la actividad física, bueno, los hábitos alimentarios también están en peso. Fundamental. El tabaquismo, el alcoholismo también tienen peso. El tener cierta... ¿El café?
El café no está demostrado como factor de riesgo, para nada, no. De hecho, hasta tiene algunos ¿El efectos mate? protectores. El café, mate y té son más o menos cosas parecidas. ¿Conocés la materia amarga? No sabe de qué le hablo, seguramente. No, aparte Ramiro no toma mate. No tomo mate. Hemos no tomo inventado un negocio, Un nuevo negocio. que vende mate. Bien. Es de Seba. Para tomar mate, ¿no? Para ir a tomar mate. Lugar para ir a tomar mate. Sí, Muy sí, bien, en muy Alem bien, está. muy bien. Los Está muy iré a bien puesto. visitar. Sí, Bueno, seguramente me voy a llevar un termo escondido. Con un café. Con un café. Exacto. Bueno, entonces las infusiones estas no. No aumenta el riesgo El de riesgo. ACV en absoluto. Tienen incluso por ahí algunos efectos beneficiosos en algunos ¿Marihuana? aspectos. No, marihuana no disminuye el riesgo de ACV. No, No, para pero nada. no. Que lo aumente, no aumenta. No sé, la verdad que no lo sé. No lo sé como para poder decirte si lo aumenta y cuánto si es que lo hace. Así que no lo sé. ¿Cocaína? Sí, cocaína lo aumenta y de manera franca. Hay un tema con los ACV, es que hay algunos tipos de ACV que tampoco son evidentes. Es decir, uno hace una resonancia magnética en cualquier persona de más de 75 años, por poner una fecha, y prácticamente en todas las personas uno encuentra pequeños ACV, muy chiquitos, que fueron asintomáticos, que no representan una situación ni siquiera patológica. Por que ahí un forma- mareíto. que Uy, forma- uy, me mareé. O que forman parte misma del envejecimiento del tejido cerebral, ¿sí? Claro. Que son pequeñas lesiones vasculares que Como- van ocurriendo, Como canas adentro del cerebro. más o menos, totalmente. Entonces, es una expresión más del daño vascular que va ocurriendo por el paso del tiempo, ¿sí? Ahora, cuando, por ejemplo, en el contexto de cocaína, en una resonancia uno puede encontrar por ahí esas mismas lesiones de una persona joven, ¿sí? Claro. Y eso después tiene un impacto a futuro, porque ya, digamos, largás la carrera con eso. Entonces, eso te impacta de otra manera. Siempre depende de un montón de factores distintos, ¿no? De la cantidad de consumo y demás, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Hay lo que se dice, este es privilegiado por la genética o físicamente privilegiado. ¿Viste? Perdón, Que sigo en el tema sustancias. Sí. Todo el tema fiestas electrónicas, Oh, pastis, todo eso. ¿Qué onda con Y el ACV? casi todas modifican el problema de casi todas es que casi todas modifican la presión arterial en una subida brusca, ¿sí? Y ahí es donde uno puede tener un problema. Y ahí uno tiene dos riesgos básicamente. Uno, la lesión por el uso más o menos frecuente, y la otra es por la puesta en evidencia de alguna situación que uno traía de base y que no lo sabía hasta ese momento, ¿sí? Ejemplo, una persona que tiene un aneurisma cerebral. Por ahí no se enteró nunca en la vida que lo tiene. Por ¿Qué ahí es no un se va. aneurisma? Un aneurisma es una dilatación de una arteria, una dilatación patológica, se hace como si fuera un globito en una arteria, que se puede romper y tiene alta mortalidad. Yo ¿sí? también tengo un aneurisma. De aorta. De aorta. Aviso. Claro, bueno, es una dilatación de la aorta. Todo exacto. tengo. Chequeado. Chequeado. Sí, con papeles. Entonces, frente a la exposición de cualquiera de estas sustancias que en general aumentan la presión arterial de manera Claro. súbita, eso se puede romper. ¿sí? Y de hecho es lo que pasa muchas veces. La gente que tiene una muerte en ese contexto, generalmente pasa o por una arritmia, por un cambio en lo que es la parte adrenérgica del organismo, o por la ruptura de un aneurisma. Son dos mecanismos que tienen un impacto alto. Sí, sobre todo que nunca sabes a ciencia cierta qué estás consumiendo, ¿no? ¿Cuál es la concentración? Eso también ¿no? pasa, pero bueno, lo que uno tiene que saber es eso, es conocer que la exposición al riesgo está, ¿sí? Está. Y es bien franca. Ojo, como decías vos, no todo el mundo lo va a impactar igual, no todo el mundo va a tener este tipo de problemas porque consumió cocaína, pero es una cuestión de exposición a riesgo, ¿sí? Sí, Después cada uno elige, ¿no? Desde ya. Sí, tampoco vas a estar probando si sos fuerte o débil sometiéndote, ¿no? Exacto. Digo, pero, entiendo que existen, ¿no? Cuerpos que se la aguantan más, por decirlo de alguna manera. Y a ver, con la parte del alcohol es bastante interesante eso porque hay directamente grupos étnicos que tienen un metabolismo hepático diferente del alcohol, Claro. ¿sí? Si uno va al alcohol que puede consumir un vikingo y puede consumir mucho más sin que le haga mal y no le hace mal, ¿sí?
que un latino por ahí, ¿sí? ¿Nosotros somos vikingos? No. No, yo creo que no. Creo, a ver, espera que me miro, no. No, digo, para soy. tener en cuenta. No, somos latinos, ¿no? Latinos. Lo cual no significa que después, en los países nórdicos, por otro tipo de problema, tengan un montón de problemas por alcoholismo, ¿no? Sí, que es otro tema. Es otro tema. quilombo, Lo que ¿no? pasa es que para Claro. llegar a tener los problemas que tienen, consumen cantidades descomunales de alcohol, descomunales, son realmente astronómicas. No, y también entiendo que hay diferencia entre consumir un destilado, como pueden ser, no sé, vodka, whisky, no sé, cerveza. vino, A ver, no sé. se termina reduciendo al porcentaje de alcohol que uno consume. Claro, no cambia mucho. te tomás 2 No botellas de cambia vino, mucho. vas a representar más o menos la misma ingesta que tomarte un vaso de vodka. Es así, depende de la concentración de alcohol. El vino Claro. seguramente tendrá algún pequeño factor protector, pero que si te tomaste 2 botellas lo diluiste rápidamente, claro. O sea, Claro, porque había eso, ya lo hemos hablado, pero ¿quién era que decía? Favaloro. claro, Lo de la un vasito copita de vino y demás. No, está demostrado que no. Se sigue escuchando igual, ¿no? Sí, porque bueno, a todo el mundo o mucha gente le gusta tomar vino, Claro, pero bueno, exacto. Claro. pero si uno va a los números, dicen otra cosa, ¿sí? Los números dicen otra cosa. Los números dicen otra cosa. El consumo de alcohol, incluso un consumo no exagerado, ya aumenta el riesgo de algunos problemas, sobre todo de cáncer, ¿sí? El cáncer aumenta con el alcohol. Entonces, está ahí presente. Bueno. Sí. Después, si uno quiere tomarse un vino, es otro tema, ¿no? No, pero Claro. no Lo importante es son conocer, me parece, Claro. ¿no? Es saber qué es lo que significa y bueno, ya está. No, Uno puede vivir también en la ignorancia, evitarlo y listo. Pero ¿De qué se murió? De un patatús. claro, y morirse de un patatús. Y también elegir o cuál tener, hacer. perdón, o tener un soponcio. por Claro. ejemplo, Soponcio, Claro, que ya claro. es de otro nivel cultural. ¿Qué tuvo? Otro nivel social. Sí. Un soponcio. ¿Soponcios clase media alta? Clase media alta, sí. El patatús ya no. Popular. Es más popular. Claro. No, y también uno elegir qué batallas va a dar o Claro. a qué se va a enfrentar, ¿no? Si Seguro. fumás, si tomás alcohol, si tomás merca, si tomás cosas, y bueno, Y- te estás metiendo un montón, vas y a no vas al reventar. gimnasio. Y no vas al gimnasio, claro. Decís, no, mira, yo solo voy a tomar merca, pero voy a ir al gimnasio. Este Bueno. fin de año tengo un proyecto para mi vida, claro. Claro. Pero Claro. me imagino que los factores de riesgo también son acumulativos, ¿no? No Totalmente. como las promociones del banco. No, estos ¿Ah? son todos acumulativos. Porque te va y por sacando, eso, ¿no? esa es la cuentita que uno va haciendo, ¿no? Eso. Y esa es la cuenta que uno hace cuando uno ve un paciente. Es decir, Claro. uno lo interroga, va evaluando, pide un par de análisis, un par de estudios y hace esta cuentita que estamos comentando y se fija de todos los eventuales problemas o factores de riesgo a los que está expuesto, cuáles son los que se pueden corregir y cómo. Y es una charla también que uno tiene, porque muchas veces el paciente te dice, mira, yo no voy a hacer actividad física. Claro. Claro. Y bueno, ya está, pero que sepa cuál es la situación Sí, por no sí, hacer la sí. actividad física está bueno. Es decir, yo prefiero conocer cuáles son los riesgos a los que me puedo estar exponiendo. Entonces esa es una charla que uno tiene que tener siempre. Pero lo importante es estar informado, ¿no? Pero por ahí está esa cuestión de que hay un paciente que quiere de vos que seas médico de acá y nada más. Y vos le salís con, Bueno, che, pero fíjate, como que te estás metiendo en terrenos que hay gente que dice, ¿y este qué opina de...? No, pero a ver, de mi vida. hace totalmente, a ver, la salud del cerebro depende de eso, así que yo tengo que intervenir ahí, de alguna manera es mi tarea. Claro. Es decir, es a lo que vinieron a buscar cuando me Claro. vinieron a ver. Sí. Después si no les gusta es otra cosa, Claro. claro. No, pero también está bueno entender que cómo las cuestiones físicas o que hacemos con nuestro cuerpo impactan en el cerebro, ¿no? Directamente. Porque uno piensa en el cerebro y dice, tengo que tomar una pastilla para modificar ahí adentro. Y no. No, por ahí es el hacer actividad física y comer algunas frutas más, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. son pequeñas cosas que modifican por lo menos, hay un tema. Tenemos toda la expectativa de vivir muchos años, ¿sí? Y entonces, si uno no se cuida un poco, aunque sea, vamos a llegar bastante golpeados a esos muchos años, ¿sí? Y seguramente igualmente van a ser muchos, ¿sí? Ese es el tema Claro. también, ¿sí? Entonces vamos a tener no vamos a vivir muchos años, sino que vamos a terminar sobreviviendo muchos años y no está tan bueno, ¿sí? Entonces, teniendo esa expectativa es cuando también uno tiene que prestarle un poco más de atención. A ver, todos hoy en día, toda esta generación, tenemos enormes chances de pasar los 90 años, ¿sí? Muchas chances de pasar todos los 90 años. Claro. El tema es que algunos factores de riesgo, si no los corregimos, vamos a terminar teniendo los mismos
a ver, nos vamos a estar exponiendo a los mismos riesgos que se exponía en la generación anterior o la anterior. Entonces vamos a llegar con un porcentaje muy alto de déficit por demencias o por ACV. Y son cosas que en muchos aspectos, por lo menos en algunos porcentajes, son corregibles. Entonces ahí es donde vale la pena, de alguna forma, cuidarse un poco. Claro, sí, teniendo en cuenta que el cuerpo va a durar mucho, tenemos y que hacer ahora cosas para se que está hablando acompañe mucho de una el cerebro. estadística que quizás atrás de eso lo que están tratando de meter es alguna reforma laboral y eso, que es la cantidad de jubilados con hijos jubilados, que en PAMI, por ejemplo, se ve eso. Hay afiliados con sus hijos que ya están incorporados por los 100 años, los 70 pero claro, años. lógico, es así. Nuestra expectativa de vida se está ampliando enormemente. Entonces, Una vez dijiste, ya nació la persona que va a vivir... 200 años. No sé si 200. 500 años. Espero que no. Pero ya nació la persona eso lo habíamos leído una vez, no sé en dónde alguien lo dijo. No, yo no lo dije, no me animaría a hacer una aseveración de ese tipo. Ya nació la persona que va a vivir 140 años. Claro, pero, a ver, es probable. ¿Para qué? Probable. También pregunto yo. No, pero a ver, vos ten en cuenta lo siguiente. Yo tengo 54 años. Mis abuelos o mis bisabuelos o mis tatarabuelos los 54 a los años 54 años se estaban despidiendo. muy golpeados ya. ¿sí? Sí. Y eso, se está extendiendo la vida y también se está extendiendo bastante la calidad de vida, por suerte. ¿sí? Lo que pasa es que lo más bravo siguen siendo los últimos, hoy en día, antes eran los últimos 4 o 5 años, hoy en día son los últimos 20 años. ¿sí? Esa es la gran diferencia. Que no venga mal, che. Entonces, no, me refiero a que es en donde tenemos chance de tener un impacto al cuidarnos. Entonces, que estés yendo al gimnasio y te va a ayudar para que esos 20 años... Ahora me arrepiento de no haber ido a los 40. Bueno, ya está yendo ahora, no importa. Sí. Lo importante es que esté yendo. Entonces, no digo con la edad que uno va tomando conciencia de que bien. se acercan los problemas o ya estamos en los problemas. Bien. Igual está bien estudiado también, por suerte, que nunca es tarde para empezar a cuidarse. ¿sí? Es decir, si vos empezás a los 50 años a cuidarte, tenés una chance de estar muy bien en tu vejez. ¿sí? Claro. Entonces eso es poder está salir de buenísimo. dentro del auto. No, pero en serio Pero lo digo. claro, son La gente cosas... que dice, no, me tuve que comprar una camioneta porque el 208 es muy bajito. ¿no? Le tuercen toda la puerta Bueno, de bajar. Esas son cosas que las tenemos que empezar a tener cada vez más en cuenta. Claro. Y ojo, por ahí las tenemos en cuenta a los 50 años. ¿sí? Claro. Antes no era así, porque ya a los 50 uno ya llegaba muy Claro. de otra manera. ¿sí? Claro. Entonces ahora tenemos ya estamos viendo que vamos a vivir más tiempo, por lo menos es lo que uno calcula. Y bueno, hay que cuidarse un poquito. Todo depende de lo que uno quiera, ¿no? Pues Claro. una elección eso, pero... Exacto, claro. Pero por lo menos saberlo está bueno y tener cierto planeamiento con eso. Decir, bueno, a ver, si voy a vivir 90 años, estar Claro. todo el día echado en una silla Sí. con la PlayStation y los auriculares puestos, y por ahí no es el mejor proyecto para llegar bien a los 90 Streameando. años. Claro. Es decir, es mejor por ahí hacer un poco de ejercicio, comerme alguna fruta, y si puedo dejar de fumar mejor, y si Claro. puedo bajar el consumo de alcohol mejor. Entonces, Sí. son cosas que me van a cuidar un poco. Y A los 90 en la fiesta electrónica por ahí no. No, yo no creo, pero sí digo, yo por la ayuda que le tengo que dar, por ejemplo, a mi madre, estoy pensando en qué van a tener que hacer mis hijos conmigo y Y eso... abandonarte. ¿Eh? Abandonarte. No, sí, puede ser. Venderme mis discos y mis libros. Eso. Pero digo, ¿cómo me cuido yo para después no ser un plomo? Una carga. Claro, Y bueno, eso claro. también es cierto. Pobre ¿no? mamá si escuchó que quise decir que es un plomo. No, pero la asistencia al adulto mayor, eso es un tema que en algún momento te toca. Sí, y un poco ahí también se cruza algo que decía Juan Pablo recién. En este momento la gente tiene cada vez menos hijos, ¿sí? Entonces, ¿Quién te cuida? Claro. ¿Quién te va a cuidar? Ese es el tema también. ¿Quién te va a cuidar después? Claro. ¿Qué decís, Sofi? Sí, yo por eso me estoy cuidando.
mucho, porque no quiero tener hijos, así que ¿quién me va a cuidar? Bueno, pero a ver, el tema también no es solo el cuidado que uno tenga de los hijos. No, muchos pacientes que no tienen hijos, añosos, y los cuidan otros familiares, o le dan una mano a alguien, un amigo incluso, o Los, el hijo de un los amigo, hijos de ¿sí? mis amigos. Sí, tal cual, Sí. eso se ve muchísimo. Me llevo muy bien con los común. hijos de Ya me mis amigos. imagino lo importante. estoy diciendo. Es importante. Sí, me estoy llevando bien con los chicos. Hay que invertir en esa relación. La tía Sofi, les regalo con la tía Sofi, la Le tía hace Sofi. panqueque. Quieren que le empuje la silla de ruedas. Sí, Es una locura. los panqueques de Doña Petrona. Claro, hacerles panqueques, sí, Ahora, hay que llevarse bien. decías lo de fumar. Hay un video de Ricardo Iorio, hay un archivo Ah, es que buenísimo. se tiene un pucho en la mano y le preguntan por la muerte de Spinetta. Ujú. Dicen, ¿de qué se murió? Pregunta Ricardo. Dice, de cáncer de pulmón. Y ahí se prende un pucho y dice, la nicotina previene el Alzheimer. Me encanta. ¿Cómo se fuma un pucho diciendo, yo con esto... Previene, no. Bueno, pero es un tipo que Bueno. seguro sabía todo y eligió la vida que tuvo. No, eso Claro. es elegir. Bueno, eso es elegir. Son elecciones. Tal Sí, cual, claro. tal cual, bueno. ¿A qué edad murió Ricardo? También 60 y algo. 60 No y sé la nomás. fecha, pero 60 y Claro, algo. sí. 60 Pero y- murió de un accidente, ¿no? No, le no, dio no. Un, ¿No? ACV, Patatús. Un patatús Un le dio. patatús. Una Sí, patatús sí. en el campo. Sí, patatús, un patatús. Sí. Así Sí, se ya, voy a empezar a diagnosticó. usar patatús como... Me No, gusta y es patatús. preferible Diagno- ser el más viejo cuando, del gimnasio. Cuando pedís un estudio... Sí, eh, diagnóstico presuntivo, patatús, Patatús. inminente. Patatús inminente, bien. García antes- López murió de un accidente, ¿no? Por ahí, claro, por la zona. Claro, por acá, sí. Ah, ¿Habían bien. estado juntos? Me parece que sí, venía de por allá, de por allá, De para por acá. No, ahí por Villa Ventana, Sí, por ahí. sí, por Claro. Torques o algo de eso, sí. Bueno, sí, manejar rápido también es otro otra factor, exposición, ¿no? sí. Es una exposición al, Bueno, riesgo, a ver, al riesgo muy fuerte, ¿no? Yendo y volviendo a lo que es propiamente ACV, justamente uno de los grandes ítems de la ACV es que es la primera causa de discapacidad, ¿sí? Entonces, y por otro lado hay algo que está bueno también por ahí para nombrar en un ámbito de difusión, y es la importancia del reconocimiento rápido de los síntomas. Ah. ¿Sí? Porque eso tiene que llevar a la consulta inmediata. ¿Inmediata por qué? Porque hoy en día hay tratamientos para el momento agudo de la ACV. Entonces, si uno está en el contexto del riesgo de una ACV que es de alguna manera tratable en el momento agudo, porque no le pasa a todo el mundo eso, uno puede salvarse de ese ACV, ¿sí? Esa arteria que se tapó se puede destapar Claro. en el momento agudo, Sí, sí, y uno no quedar sin ningún tipo de secuela de eso, ¿sí? Y después de allí en adelante seguir con esta prevención secundaria pero estando perfecto, ¿sí? Sí, sí. Entonces eso hace una diferencia muy, muy grande. Recuerdo de un caso así, mi abuelo le llama por teléfono a mi vieja y le dice, estoy acá en el cine. ¿Cómo? Ujú. Estaba en la casa, como en el cine. Sí. Bueno, automáticamente fue a la guardia del hospital, estaba cursando una ACV, más 80 te estoy hablando. Sí. Y después se recuperó y... De manera impecable. Sí, sí, Bien, sí. bien, bien, bien. Pero bueno, eso también Pero- hay mucha gente sola también, ¿no? Ujú. Y eso Sí. es un problema. Puedo sentir algo físico que me está indicando. A ver, hay algunos ítems que uno tiene que tener en cuenta, muy sencillos. La mayor parte creo que los conocemos, pero está bueno por ahí nombrarlos. Y es la pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo. Y esto no me refiero a que al despertarse y tener un brazo dormido, que nos puede pasar a todos, ¿sí? Pero sí la aparición de este síntoma, sobre todo cuando está lateralizado, ¿sí? Eso es una expresión de ACV. La alteración visual súbita, de golpe no ver de un ojo o no ver de los dos ojos, y aunque eso dure pocos minutos, ¿sí? El tener una pérdida de visión de, no sé, 2 o 3 minutos, nos tiene que levantar una bandera de alarma importante. Te ¿sí? vas para la guardia. Hay que Ahí. ir a la guardia directamente, porque uno puede estar cursando una ACV. Claro, ¿sí? hay que hacer, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la guardia del hospital. Claro, y claro. si eso te ocurre, no sé, en circunstancias que una guardia no está lejos, no sé, estás en la ruta, Ujú. digamos, sin asistencia médica, eso, ¿hay alguna conducta que puede llegar a ser preventiva o que puede llegar a... Lamentablemente no hay una conducta que uno pueda tomar en el momento agudo que no sea, porque de hecho las conductas de intervención aguda son de alta complejidad. ¿sí? Ah, claro. Entonces no hay mucho que uno pueda hacer para rescatar a una persona de una ACV
en el... O sea, en el más momento vale que si agudo. te agarra algo así, estés con una guardia al alcance de la mano. Bueno, justo Bahía Blanca es una ciudad que por el tamaño que tiene es el tipo de ciudad ideal para la asistencia precoz de una ACV, ¿sí? Porque ¿Qué tenés que hacer? ¿Llamar uno a quién? tiene que llegar... No, lo ideal es que a uno lo traslade la persona que esté más cerca y que lo pueda trasladar, porque si no uno pierde el tiempo hasta que llega la ambulancia, ¿sí? Entonces lo ideal es subirlo a un auto y llevarlo, ¿sí? Eso es lo ideal y hay que ser precoz con eso, porque la demora de la ambulancia en general es crítica para que uno pueda acceder en Esos 30 tiempo. minutos. Claro, ya uno perdió un tiempo que tiene mucho, mucho valor en lo que es la asistencia aguda de la ACV. ¿Sí? Sí, además es un código rojo, entras a una guardia y te meten por un tubo. Sí, digamos, sí, sí, eso- automáticamente. Y cada vez más en las distintas entidades de salud se está de alguna manera organizando la atención precoz, el protocolo de ACV como base del tratamiento, ¿sí? Eso es importantísimo porque provoca que uno en muy, muy corto plazo de tiempo pueda tener acceso a la medicación que uno lo puede Sí, salvar. ¿no? Que no es, insisto, no es para todo el mundo, porque si uno ya tiene, por ejemplo, en ese contexto uno sí o sí se tiene que hacer una tomografía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se hace una tomografía obviamente se prioriza y se hace en el momento, y ya si hay alguna alteración en la tomografía, eso puede contraindicar la administración de la medicación, ¿sí? Mira. Entonces, son datos que tienen mucho peso, ¿sí? Entonces hay que hacer una medición muy precisa para elegir a qué pacientes hay que administrar esa medicación, porque si no tiene riesgos también, ¿sí? Claro. No es que uno lo puede usar y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa medición de equilibrio tiene mucho valor, pero como tratamiento es excelente, Sí, ¿sí? sí, sí, Lo claro. importante es el rápido acceso. Pocas ciudades tienen tienen que ser ciudades chicas, pero que tengan entidades de salud Infraestructura. con buena Claro. capacidad de atención, ¿no? Entonces, ciudades como esta son de las ideales. Por ahí ciudades muy grandes que tienen centros fantásticos, como puede ser Buenos Aires, por ahí el poder llegar desde donde uno está hasta el centro demora mucho tiempo, y eso a veces es complicado, ¿sí? Claro. Acá justo es el tipo de ciudad que por tamaño cierra más para ese tipo de terapéutica. Buenísimo. Orgullo bahiense, ¿no? Hashtag orgullo bahiense. Mira, vivir Buena cerca de un ciudad para hospital. que te dé una CB. Es excelente. Bueno, Ramiro, te agradecemos un montón que hayas venido. Me parece que sacamos siempre cosas en blanco, ¿no? En limpio, perdón, en blanco. ¿Qué cosa digo? No me estará dando una CB, ¿no? Hacer un poco de fuerza, caminar. Comer fruta, evitar No leer las los noticias. excesos. Bueno, en cómo uno Bien, cómo a se ver, estresa. yo creo que son cosas que todos conocemos, que está Sí, bueno es siempre cierto. recordarlas, porque no todos las hacemos. Entonces, No. o no siempre, por supuesto que no, y entonces, bueno, uno tiene que tenerlas en cuenta, me parece, para después cada uno tomar sus decisiones. Sí, y nunca es tarde. No, eso desde ya, que una persona empiece a los 70 años a hacer actividad física está buenísimo. Sí, claro. Es mejor que empiece en ese momento y no nunca, ¿sí? Entonces está bueno. Sí, además es mejor ser el más viejo del gimnasio. Ya lo tengo. Que el más joven voy a del hacer un geriátrico. cuadrito con esa frase. Ramiro, en serio, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte Gracias y a además ustedes. súper interesante. Cerebro tenemos todos, algunos más desarrollados que otros, pero Más hay que golpeado cuidarlo. que otro. Más golpeado que otro. Pero bueno, lo que uno tiene hay que cuidarlo. Claro Gracias, que sí. Ramiro. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estuvimos charlando con el neurólogo Ramiro Linares, así que ya saben. Vean qué lecciones van a tomar, ¿no? Con qué se van a castigar. Y hay que dormir bien, ¿no, Ramiro? Hay que dormir bien. Sí. Eh. El buen descanso es importantísimo también. ¿Cuántas horas duerme el doctor? Muy pocas. Ah, yo No, sabía. Sí, por bueno, eso. Bueno. A ver, es lo que decía, no. Yo puedo decir lo que hay que hacer bien, no digo Seguro. que lo haga yo todo bien. Claro, no, claro. en absoluto, Está bien que diga en absoluto. todo, porque No, puede que no, algunas no. cosas sí, Algunas otras cosas sí y otras no, Eso. seguro. Desde ya duermo muy poco, lamentablemente. Fruta, Sí, gimnasio sí. Duermo muy poco. En este momento es lo que me tiene más preocupado, te diría, de mi situación de salud, lo que duermo. ¿En ¿sí? serio? Sí, ¿Sí? te va a dormir muy Lo bien. médicamente recomendable, ¿cómo sería? A ver, dormir 7 a 8 horas es lo ideal, sin duda. De corrido, Sí. no es acumulativo. No, lo De ideal es que sea corrido, de corrido. Sí, lo ideal es que sea corrido y en un ámbito que sea oscuro, silencioso y fresco. ¿sí? El tema de la temperatura también impacta en la calidad del sueño. O sea, es algo que conviene. ¿sí? Claro. Después,
las obligaciones de la vida diaria y las cosas que uno hace habitualmente y en las que se mete después, ¿no? Que nadie lo obliga o Claro. que, bueno, provoca que por ahí, nada más que él colgarse leyendo un libro, ¿no? Y por ahí de golpe decir, uy, son las 2 de la mañana y 2 horitas de TikTok. Y el despertador suena a las 6. Sí. Entonces, ya estoy complicado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es más que nada lo que uno tiene que cuidar. Muy bien, bueno. Duerman bien, entonces. Sí. Como- Perdón, Sí. ¿tiene una banda nueva el doctor o no? ¿No hay una banda nueva? Sí, No, Ramiro es tenemos músico. varios Varias varios bandas. hay una nueva. varios proyectos. ¿He Hay visto varios, por ahí algo? hay varios proyectos Bien. musicales. Ya estaremos sacando información al respecto. Muy bien. Que vengan a tocar acá. Bueno, y Bueno, cocinamos. Sí. Y cocinamos. Sí, Una cocinamos. sopa de papa Pancakes. y. No, la sopa de papa y grasa de cerdo. Ideal para el ACV, Eso, claro. exactamente. Uno siente cómo se instala en las carótidas, claro. Hacemos una tanda, ya nos metemos en Randomlandia, que es la tierra donde no existe la CB. No sé. Vamos. Hasta las 13. Hacemos días distintos. Días distintos. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Ahora, desde Mi Bahía, podés ver los recorridos, las frecuencias y la ubicación de cada colectivo de la ciudad. Puedo buscar de forma detallada cómo llegar a los distintos lugares. Ingreso al punto de origen y destino y listo. Además, me permite conocer las paradas más cercanas con respecto a mi ubicación, la frecuencia de cada línea y la ubicación exacta de cada colectivo. Súper fácil y útil. GPS Bahía también te muestra el mapa con la ubicación de los puntos Uber. Hacé tu vida más fácil. Ingresá a Play Store o App Store, descarga la app Mi Bahía o GPS Bahía y ahorra tiempo planificando tus viajes. Helados artesanales Hegel. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema Afrodita? ¿Y la crema del Bolsón? Y ellos dicen, son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Llámame al 45666777 y nosotros te lo llevamos a tu casa. En Tricolor Pinturerías tenemos la mejor pintura al mejor precio. Si estás pensando en renovar tu casa, no lo dudes. En Tricolor Pinturerías encontrarás todo lo necesario y el mejor asesoramiento. Desde nuestras dos direcciones, Rivadavia 1472 y 14 de julio 3062. En Tricolor Pinturerías, le cambiamos el color a tus días. Ahora, en Bahía Blanca, la recolección diferenciada de residuos se realiza en toda la ciudad y la separación comienza en tu casa. Separa los plásticos, vidrios, papeles, cartones, telgopor, tetrabric, telas y metales y deposítalos limpios en una bolsa identificada. El camión pasa una vez por semana. Ingresa a la app Bahía Ambiental para saber qué día recorre tu barrio. Súmate vos también a separar tus residuos.
36, ya estamos en la última media hora de días distintos. Ahí recién veíamos la Plaza del Sol en cámara, que es una plaza que, mirá, tiene su impronta, ¿eh? Está linda. Tiene su historia. Tiene su historia, además. Sí, sin duda. Que me parece como de otra ciudad, ¿no? Son como infraestructuras que ya no existen. Sí, sí, pero pensaba en la Feria de la Cultura que se hacía ahí, que uno iba tanto. Sí, sí. Bueno, una bahía que ya no es más. Una bahía que ya no es más. Estamos sorteando una botella de Gin Heráclito, gentileza de los amigos del Cantinero Bebidas, así que se pueden anotar a través de WhatsApp del 291-646-7390. Señor Musi, ¿usted está en condiciones de decir que nos invita a su tierra por descubrir? Sí, estamos ya instalados en Randomlandia. Buenísimo. Tenemos público nuevo, que es Ramiro, que ahora es parte del equipo, no es neurólogo ahora, es columnista. Ahí estamos. Suena Sugar Dandy y esto nos indica solo una cosa, que Seba Musi se ha puesto su mejor disfraz, que es el que le permite respirar en Randomlandia. Te sigo a un destino donde me perdí. Estoy más arriba de donde caí. El cora vacío ya lo dividí. ¿Qué va a hacer? Mitad convencido, mitad te lo di. Y bueno, es así, Linares. Es así. Es El como Cora, la CB, de a cierta edad. Sí. el Cora se da Por eso. entero. Sí. Por mitades, pero al fin y al cabo entero. Linares. Señor Musi. Randomlandia. Muy bien. Qué cómodo este Mi mundo sector. privado. Eso. Sí. Me gusta. Hoy pensaba cuando el biógrafo desarrollaba su columna gastronómica y hablaba un poco de la industria editorial y todo, que yo el concepto random que creo que sostengo y voy a llevar como una bandera siempre, es una herencia de las revistas, que es como un concepto muy random. Sí, ¿no? sí. Un poco de todo. Una nota Una revista, sí. al rey de no sé dónde, Claro. otra sobre... Sí, no sé, vamos a ponerle nombre. Autos. Gente. Claro, la gente. Yo soy un lector infantil de la revista Gente, claramente. Sí. Clase media. Sí. Los viernes llegaba la gente, Linares, a casa. Es así. Y el gráfico. Claro. Todo Sí. Editorial Atlántida. Yo biógrafo, quiero que alguien me regale la colección del gráfico, es mi sueño. Pedila. Entera, ¿eh? Sí, no era, obvio. Sale millones. Ni la Goles ni 7 días. Era Gente y el gráfico. En mi casa. Otros lugares por ahí elegían otro. Ramiro, ¿vos fuiste de leer revistas o no eras más? Sí, de todo. Sí, de todo, ¿no? De todo, y es lo que estaban contando, es decir, en una revista era random todo, era buenísimo. Claro, Sí. claro. Cualquier cosa podías. De Cerdos y Peces, un artículo, ¿cómo dejar de dormir para siempre? Claro. Sí, sí. Obviamente, depende el tema dominante de la revista, se entraba más en algunas cuestiones, pero nunca se perdía esa cosa de que avanzabas 2 páginas e ingresabas a otro mundo. Claro. ¿No? Bueno, yo soy, como acabo de decir, ¿cómo decirlo? Un espécimen surgido de las revistas. Está bien, sí. Bueno, hoy me vine con una prenda temática, Linares. Me voy a correr el micrófono para que se vea. Sí. Iván Drago, ¿no? Iván Drago, pero bueno. Iván Droga. No voy a hablar de la película Rocky, pero sí voy a hablar de un deportista, más precisamente un boxeador, que a mi modesto entender es una figura que trascendió el mundo del boxeo porque supo ser una figura política, una figura con conciencia social, una figura comercial muy importante, todo un personaje. Si querés, te lo comparo en ese ejercicio caprichoso que yo hago, Linares, Sí. y te digo que
este señor del que yo te voy a hablar hoy es el Maradona del ring. Aunque es alguien... a quien lo había privado de su bicicleta, y este policía que estaba justamente en un gimnasio le dijo: antes de golpear a alguien, aprende a pegar. Así... Esos son policías. La recomendación de la policía. Claro. Ese es un policía, cana, ¿eh? un policía docente. Es un cana que... la docencia, llevaba la docencia. No solo labura, sino que hace escuela, muchacho. Bueno, a partir de ahí, él ingresó de manera, si se quiere, fortuita a ese mundo y se convirtió, con el paso del tiempo, probablemente en el boxeador más importante y más conocido de la historia. O sea, hoy por hoy, a mí me cuesta encontrar alguien que, además de haber sido tremendo deportista, un atleta de élite, un descomunal boxeador, a eso se le agrega un costado de personaje, claro, de un tipo que tuvo muchísima opinión y exposición, más allá de lo que era el deporte en sí. Sí. Bueno, él en el año 1960 obtiene la medalla de oro en las Olimpiadas de Roma, no en el peso pesado, que es en el peso donde él se va a, digamos, a destacar a posteriori, sino en el semipesado. Pierde la eliminación en lo que serían los torneos de clasificatorios a las Olimpiadas en la categoría pesado. Dice, en semipesado tengo chance. Así es, clasifica a los Juegos Olímpicos y obtiene la medalla de oro en Roma, 1960, todavía amateur. Un año después es cooptado por un gran entrenador, digamos, por decirlo de alguna manera, de boxeadores, el señor Angelo Dandi, a la postre también entrenador. Yo te voy a decir, Linares, para mí en la historia de los Estados Unidos, ya sé que no te importa el deporte, pero yo te lo vendo de una manera que el deporte te va a interesar. Pero si hay algo que me Es interesa así. dentro de los deportes es el boxeo. Bueno, perfecto, entonces. Mirá, la pegué. ¿Viste? Dicho sea de paso, ¿no? Sí. Valga la redundancia. Bueno, Angelo Dandi, para mí hay tres grandes boxeadores en la historia de... No digo que el boxeo sea una actividad que exclusivamente se haya desarrollado en los Estados Unidos. Sí creo que Estados Unidos logró la mayor industria del boxeo. Claro. Hizo que el boxeo, además de ser un deporte, sea un entretenimiento, digamos, un show, ¿no? Bueno, para mí hay tres boxeadores, por lo menos contemporáneos a los que andamos por estos años, más o menos, que son los grandes, las grandes figuras. Cassius Clay o Muhammad Ali, Ray Sugar Leonard en los 80, peso welter. Espectáculo. Boxeo con espectáculo, todo junto. Claro. Ray Sugar Leonard, una categoría mucho más liviana, pero en ese momento era la categoría
digamos, más que mayor audiencia, mayor atracción concentraba, que eran los welters, 70 y algo de kilos. Y por último, uno que no es tanto santo de mi devoción, pero es de los pocos tipos que creo, o probablemente el único, que defendió 50, o sea, no, las 50 peleas no son por el campeonato del mundo, pero es Floyd Mayweather, que es la gran estrella de los últimos años del boxeo, a quien nadie pudo vencer jamás, y que un boxeador argentino estuvo muy cerca de vencer, lo que es el Chino Maidana. Eso es terrible. Y es, ¿no? y es al único, entre otras cosas, el Chino Maidana, un tremendo peleador, es al único a quien Mayweather le dio revancha. En la revancha no existió Maidana, quiero decirlo también. La revancha fue un moplo total, la pelea. Entre un monólogo de Mayweather y que no pasaba nada y terminó sin pena ni gloria. Pero la primera pelea, Maidana estuvo muy cerca de sacarle el invicto a Floyd Mayweather. El que se pavonea, que dice que le gusta mucho el efectivo y se saca fotos con termos sellados así todo el tiempo, rodeado de guita, ¿no? En Farabute. La guita en pala, ¿no? La guita en pala, absolutamente. Bien. Cassius Clay, como digo, en el 61 es cooptado por el señor, el entrenador, preparador de boxeadores, Angelo Dundee, y inicia su carrera profesional. Ante todo, una de las características de él es que es alguien que cambia el paradigma del boxeador, sobre todo el peso pesado, porque de ser un, digamos, el común denominador de ese tipo de boxeo, en ese peso,